presentan Combinación Clave. Toda la opinión, realidad y debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Vamos a iniciar el programa con un contacto con Mario Orellana. Él es director social del Diplomado de Dirigentes Sociales. Ha estado durante muchísimo tiempo organizando gente que gire en torno a espacios de colaboración, espacios de solidaridad, en términos, por ejemplo, de viviendas sociales, en términos de trabajo en lo que se denominan ahora los territorios. Vamos a estar con él en un ratito. Hay dos cosas que sí quizás sería interesante de señalar antes. Ayer se produjo un cambio de gabinete que desde el punto de vista de la normalidad, si fuera esto lo que normalmente hubiese ocurrido, si no hubiese habido un estallido social que gatilló aquello, probablemente este cambio de gabinete hubiese causado pero una polémica gigantesca. Porque no solamente cambian los partidos tutelares en el comité político y colocan al partido más nuevo y al partido con menos parlamentarios de Chile Vamos básicamente a cargo de ese comité político, sino que además hay por lo menos un intento de mensaje de traer algún tipo de caras nuevas con un discurso mucho más, por lo menos de la vocera, de la nueva vocera, mucho más aperturista. Sin embargo, estamos enclaustrados y colocados dentro de una matriz que está dominada por la figura del presidente Piñera, que tiene el mandato legítimo y democrático de gobernar el país, y por lo tanto hay siempre una atención respecto de las cosas que conocemos en términos del presidente y sus instancias, además su propia participación en términos de el impulso de este modelo, la manera de conversar que ha tenido en términos de cuánto se tolera, cuánto se acepta de queja ciudadana, cuándo esa queja ciudadana es legítima y no. Y creo que todavía falta para poder aquilatar qué tanto fue funcional a una potencial salida de este problema ese cambio de gabinete, hasta que no se vean acciones concretas que se propongan, y probablemente algunas de ellas las vamos a ver hoy día. Pero el punto es que ha salido gente que antes no estaba, por lo menos mucho más presente en los medios de comunicación. Uno de alguna manera recorría un camino institucional conocido que pasaba por una jerarquía desde los territorios a través de concejales, de ahí alcaldes, de alcaldes a diputados, de diputados a senadores, de senadores a ministros, de ministro al presidente de la República, y básicamente todo el discurso era concentrado en esa línea institucional clásica. Han aparecido nuevas voces, han aparecido nuevos líderes en los territorios, ha aparecido una masividad de las marchas que no se habían visto nunca. Y ha aparecido también una violencia asociada a algunas de esas marchas que eventualmente ponen en riesgo justamente lo más preciado que tienen las marchas, que es su masividad, su cantidad de gente, que es mucho más elocuente incluso que a veces un petitorio. Por lo tanto, queríamos conversar con algunas de las personas que no están dentro de ese camino institucional clásico, pero que sí han estado siempre a nivel de base con las personas. Uno de ellos es Mario Orellana, director social del Diplomado de Dirigentes Sociales, y nuestro primer entrevistado de hoy. Mario, ¿cómo estás? Hola, Fernando, ¿qué tal? Buen día. Buen día, sí. ¿Cómo estás viendo tú lo que ha ocurrido? ¿Te preocupa lo que ha pasado en el día de ayer después de
las manifestaciones. ¿Tienes una expectativa de que se pueda conseguir algo desde el punto de vista de lo que son las demandas de este movimiento social bien amplio que se ha construido con un nuevo gabinete? Bueno, estamos esperanzados. Sin duda lo primero que hay es esperanza, pero si uno... que primero quiero partir diciendo que no soy vocero del movimiento, sino que soy uno más que está observando y que me han invitado a reflexionar. Bueno, estuve ahí desde la radio La Clave y en otro en medio, porque a veces como que se puede confundir la gente y decir, este señor es el que estaba llamando a marchar. Entonces yo solamente hago estas reflexiones. Estamos con esperanza, porque lo hemos compartido con varios vecinos en los cabildos que se han hecho acá en Renca. Es una oportunidad tremenda para que la clase política, para que el Estado, no el gobierno, el Estado de Chile, para que las clases dominantes, las clases que tienen el poder, puedan reflexionar también y puedan generar cambios concretos respecto de la calidad de vida que tenemos los chilenos, porque lo primero que queremos es que nuestra vida sea, por decirlo económicamente, un poco más barata, que sea más digna, que sea con mejor trato, que la educación tenga una concepción del derecho, que la salud tenga una concepción del derecho, que no sean migajas, que no sean beneficios, entre comillas, que tengamos que competir entre familias para poder postular una casa digna. Queremos que esas cosas las vayan viendo, las vayan analizando y se vayan tomando acciones concretas. Hay riesgos en el proceso, sin duda hay muchos riesgos. Esta es una movilización ciudadana excesivamente genuina, que no tiene un liderazgo establecido, no hay una mesa que esté negociando con el Estado, porque también le hemos dado la oportunidad de que el Estado recapacite de manera autónoma. Le hemos dado 30 años a esta clase política para que tome medidas y no la han hecho, y ahora la gente ya despertó, ya la gente se sació. No son los 30 pesos del metro, y fíjate que los 30 pesos del metro ni siquiera están considerados porque subieron los horarios más bajos, sacaron el aumento del valor del horario punta y lo mantienen en el horario valle y en el horario bajo, 20 pesitos, 10 pesos, los 30 pesos no los van a cobrar igual, pero nosotros lo que queremos no es que el metro sea más barato, queremos que la vida nuestra sea más justa, ni más ni menos justa, que sea justa, todos trabajamos, todos hacemos patria, todos estamos preocupados de que cada una de las pegas que hacemos sea en beneficio de esta sociedad, pero no estamos siendo retribuidos desde el Estado con la misma dignidad, con el mismo afecto, con el mismo patriotismo. Estamos viendo que son ambiciosos, que son especulativos, que siempre están pensando en la maldad y de cómo los cagamos. Entonces, lo que queremos nosotros manifestar, y que lo que hemos conversado con mucha gente, es que las cosas mejoren. ¿Y cómo podrían mejorar? En el cómo podría mejorar solo estamos en condición de propuestas, sin saber cómo se van a desarrollar esas propuestas. Es que lo primero que hay que hacer es consagrar los derechos, porque no tenemos los derechos consagrados en la Constitución política, y lo que habría que hacer es una nueva Constitución que se manifiesta a través de una asamblea constituyente. Hace un día estaba en otro canal y el periodista me decía, pero ¿cómo van a hacer eso? No sabemos cómo, para eso hay equipos técnicos, está el señor Baza que ha hecho ahí algunos artículos que están bastante claros en la modificación del 15 y otros más que son lenguajes jurídicos que el pueblo no maneja. Está el señor Atria que hace rato viene diciendo algunas posibilidades de cómo podríamos elaborar una asamblea constituyente para poder generar una nueva constitución, pero ya lo que queremos es que el Estado tome la iniciativa después de todas estas demandas y con voluntad política declare, sí, vamos a hacer una nueva constitución. El cómo lo vamos a hacer, estamos todos disponibles para ayudar en lo que se pueda, pero desde todos los escenarios. Mario, hay un punto ahí bien interesante en lo que tú estás señalando, porque históricamente, cada vez que se ha puesto el tema de una nueva constitución, incluso durante los gobiernos de la nueva mayoría, ha habido un mensaje que se repite una y otra vez, que es ese tipo de temas no figuran en las primeras prioridades de las listas de cosas apremiantes para las personas. Es una cosa compleja, una cosa que eventualmente puede pasar mucho tiempo, y por lo tanto la gente no lo tiene dentro de sus prioridades. Y sin embargo tú estás señalando de que una de esas cosas más importantes que hay es justamente plasmar una nueva constitución.
Ahora es prioridad. Fíjate que nosotros nos reunimos varios vecinos que estamos siempre apoyando distintas organizaciones en nuestra comuna, en Renca, y que durante estos años lo hemos hecho también en coordinación con la municipalidad, que ha tenido aquí un despertar bastante interesante. Y nosotros pensábamos lo mismo, o sea, de repente decíamos, puta, en la comuna debemos ser 20 los que estamos preocupados de la Asamblea Constituyente y los demás tienen reales demandas específicas y focalizadas de acuerdo a sus necesidades. Una persona quiere que mejore la salud porque su papá está hace 6 meses esperando que le llamen para una operación, otro joven quiere que resolvamos el tema del CAE porque él se endeudó 20 años para estudiar una carrera, otra persona quiere que veamos el tema de la vivienda porque ella es presidenta de un comité de vivienda y ha tenido dificultades para postular. Entonces, bueno, se iban aparcelando las demandas según la necesidad y el trabajo de cada uno. Pero en estos cabildos que hemos realizado, la Asamblea Constituyente es el denominador común de todas las prioridades en cada una de las mesas que se leyeron las demandas. ¿Y por qué? Porque la gente logró entender que todo lo que resolvamos de manera focalizada va a ir en clave de beneficio, no va a venir en clave de derecho. Y la única posibilidad de que se nos garanticen los reales derechos y que después podamos focalizar a partir de la garantía del derecho cómo vamos a trabajar en educación, cómo vamos a trabajar en salud, en vivienda, en transporte, es cuando tengamos una nueva constitución que garantice los derechos. Necesitamos un Estado garante, no un Estado benefactor. Estamos compitiendo por tener casa. Yo necesito engrupirme al asistente social para que me dé el puntaje en el registro social de hogares para poder postular a algo. Tengo que estar mintiendo, tengo que estar fabricando más pobreza de la que tengo para tener el mínimo puntaje. Y eso no es porque estén garantizados los derechos, es porque estamos compitiendo para tener un beneficio del Estado. ¿Y por qué tenemos que beneficiarnos de un Estado que estamos construyendo todos desde cada una de las veredas cuando el Estado debiera ser nuestro garante, nuestro mayor patrimonio, y no lo concebimos así? Y es porque no está garantizada una constitución de esas características. Por eso es que ahora la gente lo logró entender. Insisto en esto, no tenemos la capacidad técnica para elaborarla desde las bases, no tenemos la concepción del derecho, de lo jurídico, de todo lo que tiene que modificarse en la actual Constitución para poder generar una Asamblea Constituyente. Quizás no lo sabemos, pero sí ya tenemos en nuestras cabezas que queremos una nueva Constitución y que el camino que nosotros estamos sugiriendo es una Asamblea Constituyente. ¿Y por qué una Asamblea Constituyente? Porque también queremos ser parte del diseño de esa Carta Fundamental. Porque ya no queremos que sea entre 4 paredes. Va a haber un equipo técnico responsable, sin duda tiene que haberlo. Hay gente que sabe hacer eso. Pero nosotros queremos opinar. Queremos decir, mire, este es el derecho que a mí me duele que no está garantizado ahí. Este es el derecho que... ¿Cómo se redacte eso técnicamente? Para eso están los expertos, para eso hay muchachos que han estudiado 15 años cómo se puede hacer una Asamblea Constituyente. Nosotros solo tenemos una necesidad y tenemos buena idea. Alguien nos tiene que ayudar con la metodología y con la traducción técnica de esas buenas ideas. Estamos conversando con Mario Orellana, director social del Diplomado de Dirigentes Sociales. Mario, una de las cosas, yo lo decía antes de tomar este contacto contigo, una de las cosas más impresionantes probablemente que tiene en toda situación política donde hay una movilización, una de las cosas más impresionantes que hay, el patrimonio que tiene una movilización, es su masividad. Nada habla mejor que cuando tú juntas 1,5 millones de personas en un mismo lugar diciendo todos más o menos lo mismo. Y eso, yo tengo la impresión que es algo que debe cuidarse casi como si fuese un patrimonio, pero histórico invaluable. Tengo la impresión también que es probable que pueda perderse esa masividad si es que hay personas que usan justamente a la gran masa, a las grandes protestas como casi escudos humanos para poder ejercer una violencia bastante demencial, una violencia bastante y absolutamente asintomática de lo que están reclamando las personas y que dé pábulo para que se pase a un estadio total y absolutamente distinto que eventualmente conspire contra probablemente la señal más importante que nadie pudo ignorar, que era el que cuando se convocaban estas cosas o se autoconvocaban, salieran gente en números absolutamente impresionantes. ¿Cómo ves tú la progresión de aquello? Mire, yo creo que me voy a poner en un escenario ultra ficticio, casi
mujicano, si yo fuese el presidente y veo que se juntan más de solo un día, veo que se juntan más de 2 millones de personas con pancartas, con demandas, con propuestas, solo ese día yo tomaría apuntes de lo que está pasando. No habría requerido 5 días previos con un nivel de violencia tan grande como ha ocurrido en esta semana. En esto quiero ser bien responsable. Yo espero que la justicia, la fiscalía, todos los entes responsables de determinar causas y los causantes de estos desmanes llegue a buen puerto. Hay demasiada evidencia popular de videos que están grabados en distintas comunas, en distintas regiones, en donde se ve que no es el pueblo el que está haciendo los desmanes, donde se ve que hay otras manos, donde se ve que hay otras personas que están ahí iniciando cosas. Hay videos donde hay militares llamando a sacar las cosas de un supermercado. Hay mucho que decir ahí, hay mucho que investigar. Hay denuncias dentro de la misma gente que trabaja en el metro, en donde ellos dicen es imposible que una organización pueda incendiar 8 o 9 estaciones a la vez. La gente en los barrios no está con armas. No hay ni una bala tirada por el pueblo, ni una. No hay ni un palo, ni un lumazo pegado por el pueblo. Hemos salido con cuchara, con olla, a meter bulla. Hemos llenado de decibeles la ciudad, hemos llenado de ruido, hemos llenado de cantos, hemos llenado de gente, pero no estamos nosotros en una guerra. Nosotros no le hemos declarado la guerra a nadie. Al menos con toda la gente que yo he hablado, decir, por Dios, si no estamos en guerra, lo único que queremos es una vida justa. Eso es solamente lo que queremos. La guerra la declararon otras personas, no nosotros. Condenamos absolutamente todos los demás. Nadie está de acuerdo. Imagínese, Fernando, que en nuestra comuna no tenemos supermercado. ¿Usted cree que a nosotros como familia nos agrada no tener un lugar donde ir a comprar los alimentos para el mes? Sin duda que no, pues si nadie quería eso. Pero las cosas se dieron, las cosas detonaron y aquí quisiera yo poner entre comillas la palabra, hay muchos montajes. Y eso, las instituciones encargadas, la Fiscalía y todos los demás, tienen que encargarse de resolver esos problemas. Ayer hubo una manifestación al frente de la Moneda. La gente que venía a Plaza Italia no pudo pasar desde Santa Rosa porque se incendió un edificio. Ese incendio tiene un sentido estratégico que a uno le causa cierta visión conspirativa y uno duda. Uno no tiene toda la información, pero le caen dudas sobre esas acciones. Nosotros estamos, al menos en las poblaciones, estamos muy tranquilos de que hemos hecho una manifestación pacífica, decente, digna, masiva, pero no hemos estado llamando a la violencia, nunca hemos llamado a la violencia, no es la intención. No vamos a querer nosotros matar a estas 20 o más personas que han muerto en estos días, como son vecinos nuestros. Hay gente que era un jardinero que falleció, jóvenes, estudiantes que han fallecido. ¿Por qué nosotros hubiésemos querido matarlo a ellos? No tenemos ninguna intención, nunca lo vamos a tener. Entonces, aquí hay culpables, aquí hay responsabilidades políticas. Ayer vimos un cambio de gabinete, un cambio bastante especial, digamos, pero sí hay una señal en la salida del ministro Chadwick que él tiene una responsabilidad política desde el momento que saca a los militares a la calle, es porque se le fue en collera el manejo de la seguridad pública, donde él es el responsable. Tampoco hemos pedido que lo cuelguen en la plaza pública, solamente hemos pedido que asuma su responsabilidad política, porque cada uno de nosotros, incluyendo de tú, Fernando, incluyendo a todo el mundo, cuando hace mal su pega, se va de la pega, lo echan nomás. Es parte de la ley en la que estamos viviendo, en la selva. Y aquí como que no estaba pasando nada, y estaba pasando piola. Entonces, bueno, nosotros sabemos que están ocurriendo desmanes, están ocurriendo cosas, hay un descontento manifestado en algunos casos, pero también tenemos harto montaje, harto infiltrado, y esperamos ahí que la Fiscalía resuelva como corresponde todos esos casos. Estamos conversando, estamos conversando con Mario Orellana. Mario Orellana es director social del Diplomado de Dirigentes Sociales. Mario,
aquí hay otra cosa que me parece interesante. Hay un cambio de gabinete, que es una señal, siempre eso es un símbolo. Uno puede evaluar qué significó aquello en muchas variables, pero no cabe la menor duda de que cuando tú tienes la obligación de hacer un cambio con 8 ministros de gabinete, bueno, las personas habían 2 personas mirándose a los ojos y uno pestañó. Y en este caso el gobierno pestañó. Y salió Chadwick y salieron una serie de otros ministros. Por cierto, hay algunos que probablemente la gente esperaba que también salieran, pero el hecho es que el patrón que normalmente ocurre cuando se produce un cambio de gabinete es que se produce aquello y se trata de reencauzar la discusión hacia un diálogo institucional. Hablemos con el nuevo ministro del Interior, hablemos con el nuevo ministro secretario general de la Presidencia, canalicemos las cosas por ahí. Quienes están más llanos a canalizar ese tipo de cosas no son precisamente ustedes que están caminando en la calle, sino que son básicamente los representantes políticos de distintos partidos que la verdad están bastante subrepresentados, no aparecen muy fuerte en las grandes movilizaciones. ¿Cómo se produce, cómo ven ustedes que se produzca eventualmente un acuerdo institucional mientras las personas en la calle siguen marchando? Bueno, ahí quisiera descomprimir esa pregunta, cómo analizarla desde 2 puntos de vista. El movimiento no tiene una mesa representativa. Yo no soy vocero del movimiento, ni ninguno de los dirigentes que hemos hablado, ni en televisión, ni en radio, ni nos han entrevistado en prensa plana, somos voceros. El movimiento es horizontal, se representa por sí mismo. Y eso puede ser una innovación, digámoslo así, dentro de los procesos sociales, como también puede ser un riesgo justamente en que la representatividad decae entonces en los partidos políticos, que son los mismos partidos a los que nosotros hemos estado cuestionando. Pero bueno, hay una institución ahí que tiene una oportunidad de recoger las demandas, encauzarlas, de guiarlas. Yo siento que en este caso la oposición, que esperamos se comporte a la altura de los movimientos para que puedan también encauzar realmente las demandas, tiene una más grande oportunidad con el señor Blumer como ministro del Interior. Un tipo decente, joven, que está ahí, que ha demostrado como la capacidad de escucha, también es un golazo ahí de Bópoli, me parece también interesante eso, y yo creo que los partidos, y ojalá los dirigentes más jóvenes de los partidos, o los diputados y los senadores más jóvenes de los partidos, que yo creo deben tener mucho más cercanía con el nuevo ministro, puedan conversar y llegar a acuerdos en donde todas estas demandas se manifiesten en leyes, donde todas estas demandas se manifiesten en acciones concretas dentro del aparato legislativo, ejecutivo y justicia también, dentro de todo el enredo del Estado que hay ahí dando vueltas. Yo creo que es un buen momento. No fue el mejor cambio de gabinete, por supuesto. Hay ministros que se han burlado del pueblo, como el señor Mañalich, que a lo mejor no es la mejor cara que pueda tener Salud. Esto parte por los estudiantes, hay dificultad en los estudiantes, pensemos que también aquí tiene mucho que ver lo que ocurre en el liceo de aplicación, por lo tanto la ministra de Educación también debería haber sido reportada de acuerdo a sus responsabilidades y no fue tocada. Entonces hay 2 carteras ahí que todo el mundo lo vamos a tener ahí en pendientes, porque que hayan cambiado un ministro del deporte por una ministra, no sé en cuánto tanto nos afecta, no tengo nada contra el mundo deportivo, creo que ellos siempre van a estar esperando algo y son representantes de todo el pueblo, pero no era la situación más grave que teníamos que abordar ahora. Entonces, si hacer un cambio de un ministro para poder hacer un número voluminoso, para poder ponerlo en la publicidad de la prensa, creo que lo mejor eran 4 o 5 solamente que fueran realmente de alto impacto para la opinión pública. A mí me parece que educación y salud debieran haber sido un poquito más tomados en esta pasada. Pero es interesante que esté el señor Blumel ahí como ministro del Interior, porque es más difícil hablar con el señor Chadwick, que tiene una historia política que todos la conocemos, que es pública, que no hay ni que siquiera recordarla. Es un poquito más complejo hablar con él desde la parada de la oposición. Ahora también veamos cómo la oposición está a la altura de este nuevo diálogo que se tiene que generar, esté a la altura en el sentido de las demandas que ha impuesto el movimiento ciudadano, porque también hay mucha oposición
que han sido parte de gobiernos anteriores, en donde se han profundizado estos malestares, por supuesto. O sea, la concertación tiene mucho que decir a la hora de definir el problema. Pensemos que todo lo que, por ejemplo, parte con el CAE, parte en manos de la concertación. Hay un montón de normativas con respecto a los derechos del agua, con respecto a la profundidad de la injusticia de la AFP, que han sido profundizadas en gobiernos de la concertación. Convengamos que ahora están en otro plano, quisiéramos tener paciencia, altura de mira, proyección a largo plazo, y que esperamos de verdad que estén a la altura para que las negociaciones que hagan sean reales, en beneficio de la ciudadanía, pero con los cambios estructurales que se requieren, no que vengan un par de reformitas, una cosita poca por aquí y por allá. Mario, te quería preguntar, el hecho de que haya sido súper variado el movimiento, que no tenga una jerarquía dada en términos de liderazgo, pero sin embargo se han encontrado en la calle, se han visto, han podido conversar, se han podido establecer condiciones de diálogo ciudadano desde el punto de vista horizontal. ¿Tú adviertes que haya necesidad de que se generen diálogos, o sea, líderes específicos que representen el movimiento, o es más beneficioso, o te parece a ti más justo que se mantengan las particularidades de cada cual con sus propios líderes territoriales? Mire, yo ahí tengo opinión personal respecto de eso. Esto no es un tema que esté tan colectivizado con los demás vecinos y vecinas. Yo creo que hace falta una mesa no que conduzca el movimiento, sino que lo represente en el sentido de la negociación, que sea contraparte. Dado que no está, existen algunas instancias, está como la mesa social, que la componen movimientos como Noma AFP, el Colegio de Profesores, la CUT, están algunos movimientos estudiantiles ahí también involucrados, que creo que podrían también tomar parte en este tipo de negociaciones. Al menos desde mi parte, esta es una opinión muy personal, confío mucho en Luis Mesina, que ha estado insistentemente trabajando con respecto al movimiento Noma AFP. Hay algunas organizaciones ahí, por supuesto, que están un poco más cuestionadas, no sé, el caso de la CUT, que ha tenido algunos cuestionamientos sociales. Pero dado que no tenemos la representación genuina desde el movimiento, levantar liderazgo desde el movimiento va a ser bastante complejo, porque también están los egos de por medio, porque también está un poco la falta cultural del conocimiento para poder negociar. ¿No? Yo creo que la gente optó por lo sencillo. ¿Cuál es el aporte que puedo hacer yo? Cacerolear. Yo puedo tocar la cacerola, meter boche y sumarme a las demandas. Pero también yo creo que si tuviésemos un Estado, una clase política más proactiva, como decimos nosotros, más vilosita, más currita, ya debería tener en consideración la pega que hay que hacer. O sea, no creo que sea necesario que nos tengamos que sentar 5 o 6 personas a decirle lo que le han dicho 2 millones de personas en las calles y muchos millones más en todas las regiones del país. Yo creo que no resiste mayor análisis. No lo veo con la necesidad de generar nuevos liderazgos, algunos caudillos, algunos personajes que se van a subir por el chorro. Yo no lo veo tan necesario, si yo creo que ya el Estado lo tiene clarito. O sea, vamos a perder más tiempo en sentarnos a negociar. Ellos saben lo que tienen que hacer, saben cuáles son las deficiencias que tiene la administración política de este país. Que lo hagan y que se dejen de hacer tanto diagnóstico. El diagnóstico es que 2 millones de personas se le instalaron en el centro de Santiago, más millones y millones en todas las regiones del país, a decirle que queremos derechos y que queremos una vida justa y una mejor calidad de vida. Yo creo que son 3 elementos que ya están de sobremanera puestos en la mesa. Mario Orellana, te quiero agradecer por esta conexión con Combinación Clave. Tú eres director social del Diplomado de Dirigentes Sociales, y ahí sí te quería hacer una pregunta precisa sobre tu organización. Dímelo más brevemente que tú puedas, porque estoy terminando, pero creo que es importante saber qué es el Diplomado de Dirigentes Sociales. ¿Cómo se puede acceder a aquello? Estamos ahora revisando la posibilidad de hacerlo el 2020. Este año nos hemos replegado para reorganizarlo. Hemos tenido algunas dificultades. Son 7 años que llevamos trabajando en la formación de líderes y lideresas comunitarios y sociales, mayoritariamente mujeres. Increíble que las organizaciones de base
el 80% son mujeres, y lo hacen bastante bien y han tenido movilizada la base de muy buena forma y con mucho cariño, con mucho afecto también. Nosotros nos preocupamos de entregar herramientas a todas esas personas que están liderando alguna comunidad dentro de sus comunas, de colonia urbana, juntas de vecinos, clubes deportivos, gente de los ecohuertos, gente de bicicleta, que trabajen con la infancia, que estén en temas de contra la drogadicción, etcétera. Tenemos una paginita ahí que se llama diplomadodirigente.cl, tenemos alguna información, les vamos a ir entregando más información para que puedan postular, y también tenemos una escuela de líderes sociales que las vamos trabajando con las municipalidades en combinación con algunos patrocinadores que nos van ayudando financieramente. Es un proyecto muy bonito, lo hacemos con harto cariño, nosotros creemos en la revolución del conocimiento, creemos que entregar más herramientas a los dirigentes solo nos permite ayudarlos en ordenar todo lo que saben, porque los dirigentes sociales en este país son muy inteligentes, son muy innovadores, pero en algunos casos se nos arrancan los sentidos metodológicos y no sabemos todo lo que sabemos. Y la escuela y los diplomados se preocupan de facilitar o paquetizar, dijera el economista, los saberes para que tengan mayor fluidez, para que puedan ocupar mejor sus herramientas, para que sepan que están a la altura de dirigir una buena comunidad, y para darle el valor a estas personas que hacen un trabajo voluntarioso, sin sueldo, y que han sido un aporte histórico por los años, dicho por Gabriel Salazar, por los años de los movimientos populares y sociales, de organizar a la muchedumbre como nos trataron una vez. Y ha sido muy noble lo que han hecho, y cada uno de nosotros que somos fuimos en algún minuto dirigentes sociales, siempre vamos a estar orgullosos de ese trabajo, que no tiene que ver con guerra de guerrillas, no tiene que ver con accionar desde la militancia más fulminante, sino que tiene que ver con organizar a las comunidades para mejorar la calidad de vida de nosotros mismos, desde cualquier espacio. Mario Aguilera, muchas gracias por estar en contacto con nosotros, que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando, siempre es un agrado compartir con ustedes. Gracias. El inicio de una nueva semana, el comienzo de un nuevo proyecto, un café para empezar el día o un viaje con amigos. Todo tiene su punto de partida. Vive tus experiencias al límite con la energía.